Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un tutorial de la aplicación Keynote para iPhone, la aplicación para realizar diapositivas. Esto que vemos aquí es una diapositiva de ejemplo que realicé para que vean el resultado de una diapositiva básica, solamente para ir aprendiendo a utilizar las herramientas de la aplicación Keynote. Aquí vemos que podemos trabajar con cuadros de texto, podemos agregar texto independiente, agregar diapositivas maestras, aplicar formato a los textos, animaciones para las imágenes, los videos y el texto. Keynote tiene las herramientas y la ubicación de los botones muy similar a Pages para iPhone. Si no viste el video Pages para iPhone donde explico el manejo básico de esta aplicación, te voy a dejar la tarjeta aquí arriba para, si te interesa el video, puedas entrar y visualizarlo. Para iniciar la aplicación Keynote, ahora tocamos aquí en el botón de la aplicación, iniciamos de inmediato y nos presenta esta interfaz donde vamos a tocar el signo más para agregar un nuevo proyecto, una nueva diapositiva. Nos muestra las plantillas que tiene disponibles. Son muchas, podemos elegir la que nos guste. Podemos bajar, mientras tanto vamos a elegir esta, un poco oscura pero muy elegante. Vamos a ir escribiendo textos de ejemplo, solamente de ejemplo, para que puedan ver la función o las funciones de que dispone esta aplicación. Aquí tiene diferentes tipos de formato para las diapositivas. Esto solamente tocamos este signo más en la parte inferior izquierda de la aplicación y ahí es donde agregamos las diferentes diapositivas. Vamos a ir introduciendo texto, luego vamos a aplicarle las animaciones. Yo recomiendo siempre utilizar copiar y pegar las diapositivas. Aquí vamos a ir agregando imágenes. Simplemente tocamos el icono de la imagen y nos va a llevar a la biblioteca de nuestro teléfono. Ahí seleccionamos una foto, yo elegí esta, pero puede ser la que esté relacionada con el tema que estemos tratando en la diapositiva. Solamente voy mostrando esto como ejemplo. Toco nuevamente, elijo otra foto, esta de mi canal por ejemplo. Toco dos veces para agregar texto en la parte inferior. Nuevamente toco dos veces y puedo editar e introducir texto. Si voy a agregar más imágenes, toco el signo más encima de la imagen de muestra que tiene la diapositiva. Voy a escribir algunos textos solamente para aplicarle la animación y para que puedan visualizarlo al final del tutorial. Voy a seguir agregando imágenes. Elijo otra de la biblioteca, la agrego en la diapositiva para seguir aplicando formatos y
que la diapositiva vaya tomando forma. Siempre en los cuadros de texto tocamos 2 veces para poder editar o escribir el texto. Aquí el tamaño y los formatos de texto o de fuente lo aplicamos igual que en Pages, la aplicación de procesar texto en el iPhone. Los puntos de control para modificar las imágenes o los cuadros donde está el texto nos permite ampliar o reducir el tamaño de los cuadros dependiendo de nuestra necesidad. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es dándole formato antes de empezar a agregar los efectos de animación. Les voy mostrando algunas herramientas, algunas opciones que tiene la aplicación. Aquí, si nos damos cuenta, voy seleccionando la parte de la diapositiva, el texto o la imagen que deseo. Le doy a agregar efecto de entrada y voy a ir probando estos que vemos en la lista. Recomiendo siempre ir probando y no utilizar efectos muy extravagantes. No sé si les dije ahorita que para agregar los efectos, las animaciones, selecciono el texto o imagen que quiero y dejo presionado en el menú que sale, elijo animaciones. Entonces en la parte inferior aparece esta barra donde elegimos lo que queremos, si es una transición o si es una animación de entrada o de salida. Este menú que aparece nos permite cambiar la velocidad, el tiempo de duración de la animación y dependiendo de lo que tengamos seleccionado, si es texto, nos da la opción de que el texto aparezca por letras, por párrafos o todo junto con el efecto de animación. Seguimos aplicando los diferentes formatos o las diferentes animaciones a nuestra diapositiva. Si no te has suscrito a este canal, te voy a recomendar que lo hagas. En la parte inferior de la pantalla de YouTube hay un botón donde dice suscribirse. Ahí tocas, luego tocas la campanita y eliges la opción que dice todas para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Puedes compartir este video con tus amigos, con tus contactos y así estarás colaborando con este canal. Aquí lo que estoy es probando cómo va apareciendo el texto, las imágenes, o sea, las animaciones. Y luego puedo seguir aplicando los diferentes entradas o salidas. Selecciono la siguiente diapositiva, la número 5, para elegir los objetos a los cuales le voy a aplicar el efecto de animación. Toco en la opción de agregar salida.
Recuerden que podemos probar una vista preliminar de cada efecto para ver cómo va saliendo. En esta sección podemos visualizar el orden en que queremos que se aplique el efecto a los diferentes objetos. Podemos moverlo en primer lugar, segundo lugar, y en ese mismo orden se va a presentar en la diapositiva. Aquí agregamos transición, el menú es amplio, tiene muchos efectos de transición entre una diapositiva y la otra. Efectos de objetos, voltear objeto, probamos, seguimos revisando los demás para ponerle uno un poquito más llamativo. Agregar transición, puerta giratoria. Ok, este es el que me gusta. Se lo aplico a ese, elijo la siguiente diapositiva, puerta giratoria, elijo la siguiente diapositiva, desplome, seguimos probando, elegimos aquí destello, no es muy llamativo para mí, pero eso depende del gusto de cada quien. No es bueno que apliquemos efectos muy exagerados porque a veces se pierde un poco la atención al tema que se esté presentando en la diapositiva. Bien, me gusta la transición, me pasa de una diapositiva a la otra. Excelente. Pero eso depende del gusto de cada quien. Ahí tienen un gran menú para elegir. Ahí está el efecto de salida, muy curioso. Bien, continuamos y podemos aquí cambiar el tiempo si al tocar o después de la transición anterior es que se va a ejecutar el efecto, o con la composición 1, con la composición 2, como según nuestro gusto. Podemos agregarle un retraso en segundos para que no se aplique de una vez, sino en el tiempo en que deseamos que aparezca el efecto. Es muy similar a PowerPoint, que la mayoría de personas utiliza en las computadoras con el sistema operativo Windows. Si se dan cuenta, aquí solamente hay que elegir el objeto, como les mencioné anteriormente. Y según elijo el objeto, en ese menú que aparece en la parte inferior, puedo ir cambiando las opciones. Eso es al gusto de cada usuario. Y el resultado, les aseguro que les va a encantar. Aquí estoy probando cómo puedo insertar una nueva diapositiva
en medio de la presentación, no necesariamente al final de la diapositiva más reciente, sino que podemos insertarla donde deseamos. Voy a ir agregando un texto aquí que, a la vez de ser informativo, sirve para llenar el cuadro de texto que estoy utilizando como ejemplo en este tutorial. Al tocar las diferentes diapositivas, si se dan cuenta, siempre sale el menú contextual que nos da varias opciones. Eso lo voy a dejar para que cada quien pueda explorar las opciones, probar. Tiene opciones de cortar, copiar, pegar, duplicar, copiar animación, pegar animación. Eso vamos a dejarlo ahí según la curiosidad de cada usuario, y luego podemos irla implementando en algún otro tutorial, pero para no hacer este video tan largo, vamos a dejarlo a opción de ustedes. Seguimos seleccionando los elementos de cada diapositiva y eligiendo la opción en el menú contextual de animación. Para animar, luego configurar en esas opciones que se van mostrando en pantalla, que son las que ya mencioné anteriormente. La voy pasando un poquito más rápido. Aquí, al cerrar, darle hacia atrás a la diapositiva, se cierra, tocamos y elegimos la opción para cambiar el nombre. Escribimos un nombre a nuestra diapositiva, presionamos Enter y ahí aparece con el nombre ya cambiado. Vamos a ir probando a ver cómo va quedando nuestra diapositiva. Muy bien. Bien. Según vamos tocando, van ejecutándose los efectos y las transiciones. Exacto. Ahí está el texto que editamos recientemente con el efecto que elegimos para el texto, el párrafo del cuadro de texto. Ese tiempo que ustedes ven que transcurre es el tiempo que elegí. Eso, recuerden que siempre depende del tiempo que usted quiere que pase en segundos entre un efecto y el otro, entre una diapositiva y la otra, entre una transición y otra. Eso lo maneja cada quien a su gusto. Esto ha sido todo por el momento. No olvides comentar si te gustó el tutorial y nos vemos en el próximo video. Bye bye.